En sus boletines tienen 7 títulos con 7 textos bíblicos que hablan de cómo el acto de dar, y yo no estoy hablando solamente de dinero, el acto de dar es fundamental en nuestro caminar en la fe. Y no voy a leer todos, pero voy a hacer referencia a la mayoría. Entonces el número 1, dar deliberado y voluntariamente, sale de Éxodo 35. Ese texto no lo voy a leer a profundidad, pero parte de la razón por la cual lo escogí es que en ese texto podemos ver cómo todo el pueblo de Dios aporte lo que ellos tienen, su creatividad, sus habilidades de hacer cosas. Tenemos a Franklin aquí con nosotros. Me hace pensar, muchos de nosotros somos experimentados y expertos en formar cosas con nuestras manos. Y en ese texto de Éxodo, todo el pueblo está trayendo lo mejor que tiene, creando un templo tan lindo y tan apropiado por quien es Dios. Entonces, en momentos el Señor nos llama a aportar de nuestros talentos, de nuestro dinero, de nuestros bienes, para crear espacios donde podemos adorarle. Amén. Y a veces yo escucho a personas decirme, pero pastora, el dinero o el esfuerzo de la iglesia no se debe de invertir en un edificio. Y por supuesto podemos hacer ídolos de los edificios, y eso no es lo que Dios nos llama a hacer. Pero al otro lado hay sabiduría en tener espacios bonitos, apartados, santuarios, donde podemos venir para sentir a más profundidad la presencia de Dios. Amén. Ese es el sentido del texto de Éxodo. En el número 2, estamos en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, que surge inmediatamente después de Pentecostés. Si ustedes son familiarizados con la obra de Dios sobre la historia, sabe que Pedro estaba predicando a un montón de gente que estaba congregado, y él predicaba en arameo y la gente escuchaba en ¿cuáles idiomas? En Pentecostés, en diferentes idiomas. Lo cual es indicación que había gente de toda raza, de todo lenguaje, de todo lugar que estaba allí congregado. Y la prédica de Pedro fue tan impactante que fueron convertidos en ese momento miles de personas. Justamente después, en Hechos 2, encontramos la primera evidencia de cómo vivía los primeros seguidores de Cristo. Y dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y el partimiento del pan y a la oración. Y todos estaban asombrados por los muchos señales que realizaban los apóstoles. Todos creyeron, estaban juntos y tenían mucho en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea, en el primer ejemplo de la comunidad de fe en el Nuevo Testamento tenemos evidencia que ese acto de dar, ese acto de compartir todo lo que tenemos es esencial en la comunidad de Cristo. Me recuerda de ayer cuando Rosemary, muchos de ustedes la conocen, miembro de la iglesia por mucho tiempo, con 3 jóvenes, que falleció su esposo. Y alguien de la congregación hizo las flores. Y alguien más hizo la comida. Y alguien más aportó dinero específico para su familia. O sea, ese entender de la comunidad de fe que dice mi creencia cambia la forma que yo estoy en relación con los demás.
El número 3, y eso lo quiero leer, es la invitación de dar generosamente, pero muchas veces ese texto de Marcos es usado para decir que no debemos de cuidar a los pobres. Y eso no es lo que Jesús está diciendo, pero debemos primero adorar y dar a Dios, y todo lo demás viene de añadidura. Escuchen bien, Marcos 14. En Betania, mientras estaba Jesús sentado en la mesa en casa de Simón llamado el leproso. O sea, ¿dónde estaba Jesús? ¿Con quién estaba? Con la gente que tenía lepra. O sea, la gente que estaba marginalizado, la gente que no tenía recursos. Llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Y esa mujer rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Imagínense el privilegio de derramar nardo sobre la cabeza de Dios. O sea, en el Salmo 23 escuchamos que el Señor unge nuestras cabezas con aceite y que nuestras copas rebalsan. Pero esa mujer tenía tanto amor por Jesús que estaba en la casa de alguien que tenía lepra, que ella llega y la cosa más costosa que tenía ella lo quiebra sobre su cabeza. ¿Y qué dicen los demás que están con ellos? Algunos de los presentes comentaban indignados para que este desperdicio de perfume podía haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. En algún momento de tu vida has dado a alguien algo y la gente te ha criticado. La gente te ha dicho que lo malgastaste, que para qué invertiste tanto en tu fe, en tu alabanza, en tu adoración, en tu Dios. Jesús dijo, déjenla en paz. Me gusta eso. Me gusta que Jesús dice, déjenla en paz. Deja de molestarla. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo, dice el Señor. A los pobres siempre los tendrán con ustedes. Por eso hay gente que usa ese texto para decir que no hay que invertir en los pobres. No es el punto de Jesús. Podrían ayudarlos cuando quieran a los pobres. Pero a mí no me van a tener siempre, dice el Señor. Ella hizo lo que pudo. El Señor no te pide dar más de lo que tenés. El Señor no te pide dar en una manera que no puede. Ella hizo lo que pudo, dice Jesús. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. O sea, esa mujer miró en Jesús que Él iba a ser su Salvador, que ella sabía en cierta manera lo que le esperaba a Jesús. Y su acto de adoración fue un acto tan generoso que los otros no entendían. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. Hay que dar primero a Dios. Y yo no estoy hablando de dinero. Hay que dar nuestro corazón de donde estamos al Señor que sabemos que es nuestro Salvador. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuamos con el himno de preparación. Vengan a la mesa.
Amén. A continuación voy a leer del número 6, de Mateo 6, 1 al 4, y creo que tiene algo en común del texto de Marcos. O sea, en Marcos Jesús nos está enseñando que el inicio de nuestro deseo de dar debe de ser nuestro deseo de adorar a Dios. Y cuando estamos dando al Señor, todo lo demás viene después. El número 6, yo doy gracias a Dios, a la generación de mis padres y mis abuelos que fueron enseñados a dar de esa manera. Es Jesús hablando otra vez y dice: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. O sea, si lo que buscamos en dar es la atención o la alabanza del pueblo, eso va a ser nuestra recompensa. Si damos porque sale de nuestra relación de Dios, es otra cosa. Por eso, cuando des a los necesitados, dice Jesús, no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas o en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El último texto que voy a pedir a Miguel que pase a leer es el número 4, dar sacrificialmente. Y en ese texto es muy importante para mí que ponemos atención a la manera que Pablo habla de dar. Y yo te voy a interrumpir varias veces, Miguel, para dar explicación. 2 de Corintios 8. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia de Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Hasta ahí. ¿Qué diferencia tener extrema pobreza junto con alegría desbordante? O sea, extrema pobreza, pero tiene una alegría que sale desde adentro. Y Pablo dice, del inicio abundaron en rica generosidad. Es muy importante entender que la cantidad de dinero que nosotros tenemos no tiene ninguna relación con nuestra capacidad de dar. Y más bien, a veces cuando nosotros estamos dependiendo más firme en el Señor, nuestra capacidad y deseo de dar es más. Y el hecho de poder dar nos llena de alegría desbordante. Sigue. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Allí, importante, ellos se entregaron primero ¿a quién? Al Señor. Y después de quebrar ese frasco de nardo sobre la cabeza de Jesús, después de saber que de allí sale todo lo que tiene, sale lo que van a dar al ministerio. Pero no funciona en el orden, en verso. Sigue. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puestos que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras,
en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. Hasta ahí. En esta gracia de dar. Una de las cosas que va a pasar hoy día es que vamos a recibir la Santa Cena. Y el fundador del metodismo, Juan Wesley, decía que la Santa Cena, junto con leer la Biblia, oración y actos de servicio, son medios de gracias. O sea, son maneras en lo cual usted y yo nos llenamos de la gracia de Dios. Pero lo impactante de esos medios de gracia es que el Señor nos llena de su gracia. ¿Con cuál propósito? ¿Con cuál propósito? Para extender a los demás. Para que nuestras vidas se conviertan en actos de gracia para otros. El Señor te salva para que tu vida pueda ser testimonio hacia la salvación de otros. El Señor te da, te bendice, te llena para que tu vida pueda convertirse en gracia que responde a la necesidad de otros. Y es un privilegio de lo más profundo cuando entendemos eso. Sí. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Allí es importante. ¿Quién fue rico primero? Dios. Dios tiene la riqueza de todo el mundo. Dios es el creador de toda riqueza, de toda bondad, de toda bendición. Y Dios en toda su riqueza se hizo pobre porque el Señor no quiere que nadie esté en pobreza. El Señor rico se hace pobre, se va a la pobreza para vencer la muerte, el pecado y la pobreza, y nos da a nosotros la capacidad de ser, ¿qué? Dice Pablo, ricos. Y eso no significa que debemos de esperar que todo el mundo va a ir a su casa ahora y su cuenta bancaria va a tener $1,000 más. Eso no es. Es que Dios en su amor por nosotros nos invita a una vida llena. Y Dios da de sí mismo para que nosotros podamos tener la vida abundante en esta vida. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra, para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. Lo impactante allí, y eso es importante también, en nuestro entender de dar, muchas veces dividimos el mundo entre los que tienen y los que no tienen, ¿verdad? Hablamos de los ricos y de los pobres, los que pueden dar y los que no pueden dar. El Señor no tiene ese entender del mundo. El Señor sabe que en algunos momentos yo voy a tener necesidad y voy a necesitar que ustedes me den. Y en otro momento ustedes van a tener necesidad y van a necesitar que yo les doy. Y eso es parte del movimiento en la comunidad. Y nosotros a veces somos tan egoístas que pensamos que siempre somos los que podemos dar sin reconocer nuestra necesidad interna, o nos menosprecian quienes somos y pensamos que no tenemos nada que ofrecer, cuando la oración, la palabra, la presencia, la mano es precisamente lo que el otro necesita. Es un movimiento. Y muchas veces en la historia de la iglesia, en sus primeros días en Jerusalén, colectaban dinero para mandar a la iglesia en Corintio. Y en otro momento la iglesia en Corintio colectaba dinero para mandar a la iglesia en Jerusalén.
Y allí vivía uno con necesidad y abundancia, un flujo que recuerda que todo el mundo vive en dependencia de el Señor Jesús. Sigue para terminar. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oren conmigo, por favor. Señor, abre nuestros corazones para entender a un nivel más profundo que simplemente financiero, ese llamado a dar que está céntrico en nuestra fe. Gracias por haber dado tu vida, Señor, que nosotros podemos vivir en la abundancia y la riqueza de tu amor. Permite, Señor, que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de transformación en nuestros corazones, para que podamos salir como actos de gracia para los demás. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén y amén. La motivación para este sermón salió como hace 4 años. Estaba leyendo un artículo, no me acuerdo muy bien quién era. Creo que fue Adam Hamilton, pero no he podido encontrar dónde lo leí primero. Pero el artículo decía que en los primeros días de la iglesia cristiana, una de las cosas que impulsaba el crecimiento de la iglesia era su capacidad de dar a las personas más necesitadas. Comencé a leer varios artículos buscando ese mismo que había leído y encontré uno por el teólogo Tim Keller que preguntaba lo siguiente: si en el primer siglo los cristianos fueron vistos como ofensivos, excluido de los círculos de influencia y negocio y muchas veces mandado a la muerte, ¿verdad? Porque sabemos, el imperio romano les perseguía a los cristianos, les mandaba a ser comidos por leones. Si eso era la realidad, ¿por qué hay tanta gente en esa temporada que se volvió cristiano? ¿Qué era que llamaba a los demás a ese movimiento cristiano en sus primeros años? Tim Keller dice que primero la iglesia en su inicio fue una iglesia multirracial que tenía una unidad que sobrepasaba o abarcaba muchas lenguas y diversidades étnicas. Y las personas era testimonio de una reconciliación radical posible con el Espíritu. O sea, si uno se pone a pensar en Pentecostés, cuando la iglesia se estaba naciendo, Pedro predicaba y la gente escuchaba en múltiples idiomas. Y múltiples personas de varias regiones se volvieron cristianos y la gente estaban asombrados porque similar ahora los judíos se quedaban con los judíos y la gente griega con la gente griega y la gente de Corintios con la gente de Corintio. Pero en ese movimiento cristiano había una reconciliación radical, gracias a Dios. Segundo, dice Keller, la iglesia en su principio fue una comunidad de perdón y reconciliación. Eso me tocó mucho el corazón. En un momento que el imperio estaba mandando a los cristianos a la muerte, ¿qué hacían los cristianos? Enseñaban perdón, enseñaban que no debían de hacer retaliación contra el imperio, más bien iban a su muerte profesando el amor de Cristo. Y la gente estaba asombrado que no repagaban el odio con violencia.
Y gente quería ser parte de ese movimiento. El tercero, que es mi punto para hoy día, la iglesia en su comienzo fue famoso por su hospitalidad a los pobres y los que estaban sufriendo. En ese contexto era la expectativa de todos que uno debía de cuidar por su familia. Si tus hijos o tus padres o tus familiares estaban sufriendo, era el entender en ese contexto judío que debían de cuidarles. Pero los cristianos lo llevó a un rango muy distinto. Ellos comenzaban a ayudar a todos, sin importar si fueron parte de la familia, sin importar que fueron judíos o griegos. Más bien, dice Tim Keller, que en ese tiempo habían plagas en las ciudades, momentos con mucho peligro de salud, y los cristianos, en vez de salirse de las ciudades, ¿qué hicieron? Se quedaron a cuidar a la gente en la calle sufriendo. Y la gente que estaban viendo, ¿qué tipo de amor es esto? ¿Qué gente son eso? Que se dan así tan abiertamente a gente que ni siquiera son de su familia. El cuarto era que la comunidad cristiana en su principio fue tan comprometido a la vida que la práctica en aquel entonces es que si uno tenía un bebé que no quería, que iba a ser carga para tu familia, lo ponía encima de la basura en la calle para morir. ¿Y qué hacían los cristianos? Iban a recolectar los niños abandonados, a criarlos en su contexto. Era como el comienzo del concepto de orfanato, que siempre ha sido parte del testimonio de vida de la iglesia metodista y muchas otras iglesias. Entonces la pregunta surge, ¿por qué es que ese llamado a dar es tan profundo en nuestra fe? Les digo, antes de prepararme para esta serie de sermones, yo lo consideraba como una de las cosas que Dios nos invitaba a hacer. Pero después de investigar un poquito a profundidad la iglesia en su principio, veo que era parte de un testimonio tan profundo que quiero que nosotros lo retomamos como parte de nuestra fe. Es interesante porque conocemos y sabemos que dar a otras personas termina bendiciéndonos a nosotros, ¿verdad? Levanta la mano si has dado a alguien y has sentido más bien bendecido, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros sabemos. Adam Hamilton, que es pastor, estaba leyendo un estudio de sociólogos que dicen que han estudiado el cerebro y cuando uno da, hay más actividades en los centros de placer de tu cerebro. Entonces te da más gozo, alegría, como el texto que leyó Miguel. Aún en extrema pobreza encontraban una alegría porque encontraban la posibilidad y la capacidad de dar. Más bien es importante notar que al dar nos baja la ansiedad, y eso es muy importante en este contexto. Todo el mundo está sintiéndose con mucha presión, con mucha ansiedad, con mucho de estar desconectado, y como sentimos que no podemos más, tenemos la tendencia de no dar nada, de envolvernos en nuestros propios mundos y de no intentar conectarnos, de no pensar en los otros. Más bien el Señor nos está invitando. Yo no te pido dar para que estés en pobreza, yo te pido abrirse para que en ese acto de dar puedas encontrar un poco de quién soy yo, que he dado mi vida por ustedes. Al contrario,
Aunque el hecho de dar nos causa alegría, sabemos que cada uno de nosotros tenemos que luchar contra nuestro ego y con nuestro sentir que queremos mantenerlo todo por sí mismo, ¿verdad? Levanta la mano. Yo no soy la única y nosotros tenemos métodos muy silenciosos, ¿no? Que comenzamos a dar porque Dios nos motiva a dar tiempo, a dar llamada, a dar dinero, pero en la medida de dar sentimos el poder y comenzamos a dar más y más para aplazarnos en vez de honrar a Dios. Por lo tanto, Jesús predicaba tantas veces de ese acto de dar, porque es tan profundo y importante en la formación de nuestra fe, pero también nos pone cara a cara con esa lucha diaria con nuestro propio ego. Por eso Jesús dice, no sea como la gente hipócrita, que dan y que muestran sus buenas obras para que todos los demás le alaban. Dan en secreto, porque al fin de cuentas uno está dando como parte de tu adoración a Dios. Lo otro impactante para mí en todo ese entender es que en el contexto judío, en el Antiguo Testamento, encontramos varios textos que hablan de la importancia de cuidar de las viudas y de los huérfanos, ¿verdad? Y algunos textos que nos motivan a cuidar de lo extranjero, de no echarle afuera de nuestra comunidad. Pero tomando esa base judía, cuando Dios se hizo carne en la encarnación y cuando Dios comenzó a caminar en medio de las personas, el valor de la vida humana aumentó enormemente. Porque de repente yo puedo ver en ustedes la imagen y semejanza de Dios. Y no solamente veo la cara de Dios en mi hija, que voy a amar con todo mi corazón hasta la muerte nos separa, pero yo puedo ver la cara de Dios en la pastora, en Yanira, en Elvin, en doña Lorena. O sea, cuando comienzo a entender qué significa que Dios tomó forma de humano, la santidad de la vida humana aumenta en una forma que cambia todo. Y ahora no es solamente que me cuido de mis personas, pero que veo a Jesús en los demás. Y lo más impactante de eso, ¿se acuerdan al final? Yo creo que es en Mateo. Me vino ese texto mientras he estado predicando, pero creo que es al final del Evangelio de Mateo que Jesús está dividiendo quién va a estar con él y quién no. Y Jesús dice, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estaba encarcelado me viniste a visitar, cuando estuve enfermo me viniste a visitar. Y la gente ahí dice, pero Jesús, no nos acordamos de nada de eso. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús a ellos? Cuando lo hiciste a los menospreciados, lo hiciste a mí. Porque mi imagen está en la gente. Y no la gente sola, toda gente, pero no en la gente de poder que te puede recompensar por tu acto. Mi imagen está en todo, pero más en las personas que no te pueden pagar por lo que das. Porque tu acto de dar es parte de tu adoración a mí. Concluyo volviendo a la mujer que encontró a Jesús en la casa de un hombre que tenía lepra, una persona excluida, como tantos ejemplos que tenemos de Jesús en medio de la gente necesitada. Y esa mujer no vino para hacer otra cosa más que darle a Dios su adoración. Y la gente dice, ay, demasiado caro ese perfume que le echaste a Jesús.
lo hubiera hecho con otra cosa, hubiera sido más pragmática, más estratégica. Pero esa mujer entendía que mi primer acto de dar es devolver a Dios mi corazón, mi devoción, mi amor. Y de allí el Espíritu de Dios, los medios de gracia, como decía Wesley, comienzan a trabajar en mí de tal manera que mi vida se convierte en acto de gracia. Y yo puedo, y ustedes pueden, y todos podemos dar gracia a los demás por lo que Jesús nos ha dado a nosotros. Cuando venimos a esta mesa hoy, a recibir esa comida espiritual, a ser recordado del perdón que Dios nos da, yo quiero que nosotros salgamos con vidas que son actos de gracia para dar a los demás. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír. Nada más que escuchar.